Gracias, hermanos, gracias por dirigirnos en la alabanza y nos da gusto de ver que ya nuestra hermana Lupe también regresó al grupo de alabanza. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos, el último capítulo del libro de Marcos. Capítulo 16, y vamos a estar en el 14 al 20, versículos 14 al 20 de Marcos 16. Y la palabra de Dios dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, que nos hable.
Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, y aquellos que no están aquí y nos están viendo también, Señor. Derrama tus bendiciones sobre ellos, Padre Celestial. También habla a sus corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos acabamos de celebrar que nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? El Señor resucitó. Mire, acabamos de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba vacía es un testimonio que la tumba no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Aunque los fariseos y los líderes religiosos trataron de encubrir este hecho diciendo que sus discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardias estaban durmiendo. Eso es lo que ellos idearon para que la gente no creyera que Cristo resucitó. Pero eso no funcionó. Si hubiera sido una mentira que Cristo resucitó, póngase a pensar conmigo. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo del Señor Jesucristo y todo esto era una farsa, ¿usted cree que sus discípulos hubieran dado su vida por una mentira? Sabiendo que era mentira que el Señor resucitó, ¿usted cree que ellos hubieran dado su vida por una mentira? No, imposible, ¿verdad? Puede ser que 1 o 2, sí, pero todos, 10 de ellos, ¿verdad? Eran 12, ¿verdad? Judas ya se había muerto y Juan fue exiliado a la isla de Patmos, pero los demás todos fueron martirizados o muertos por causa de predicar que Cristo resucitó, que Cristo vive. Entonces, no fue una mentira, eso no. Además, nosotros somos testimonio del poder de la resurrección de Cristo, ¿o no? Cada uno de ustedes son un testimonio de que Cristo resucitó. Cuando usted creyó en Cristo, Cristo le dio vida nueva y Cristo cambió su vida, ¿verdad? Espero que sí, ¿verdad? Cristo cambió su vida, ya no vive como vivía antes, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su nombre. Él nos resucitó de los muertos. Así que nosotros, hermanos, somos un testimonio de que Cristo en verdad resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitamos, porque estábamos muertos espiritualmente antes de Cristo. Toda criatura, todo ser humano, antes de conocer a Cristo, está muerto espiritualmente. Y cuando viene a Él, Él lo resucita vida a su espíritu. Así que Él es el que nos da esta nueva vida, esta vida nueva que ahora vivimos. Resucitó. Pero, ¿qué pasó después de esto? En esto es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. En lo que sucedió antes de que Cristo fuera recibido arriba y desapareció de la vista de sus discípulos. Hoy vamos a ver aquí en este pasaje de la Escritura un reproche del Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos a ver un mandato, vamos a ver una manera de saber la autenticidad de los siervos de Dios y la seguridad que Él les está ayudando a continuar la obra de Dios. Es lo que vamos a ver hoy en este sermón. Así que veamos primero un reproche del Señor Jesucristo a sus discípulos. Versículo 14. Dice, finalmente, ¿por qué finalmente? Porque de todo lo que había pasado anteriormente acá, cuando Él se aparece a sus discípulos y ellos no querían, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. 11 porque Judas ya no estaba, eran 12, ¿verdad? Judas ya había muerto. Entonces se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces vemos ahí que el Señor Jesucristo les reprochó por su incredulidad y por la dureza del corazón. Estamos viendo los miércoles el libro de Éxodo, ¿verdad? Y estamos viendo que Faraón endureció su corazón y vemos, pero también vemos que el cristiano puede endurecer su corazón. También el cristiano. El Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó como Él lo había dicho a sus discípulos. Se le apareció a algunos de ellos, y ellos dieron las nuevas a sus discípulos, pero ellos no creían. Había uno en particular que era bien incrédulo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que él dijo, no, yo no creo, aunque ustedes ¿cuántos? 10. Aunque ustedes 10 me digan que Cristo resucitó, yo no voy a creer si no lo veo, si no pongo mis dedos en sus heridas y meto mi mano en su costado. Entonces ellos no creían. Fue necesario un reproche del Señor para reprender su incredulidad. Fue necesario que el Señor mismo se les apareciera y les reprochara su incredulidad y la dureza de su corazón. Aquí podemos ver que es posible también para los creyentes que sus corazones se endurezcan. Pero veamos, ¿qué es el endurecimiento del corazón? ¿Qué es el endurecimiento del cual habla la palabra de Dios? Es cuando el corazón pierde la sensibilidad hacia la palabra de Dios. Cuando el corazón pierde la sensibilidad hacia la dirección del Espíritu Santo. Es cuando vive su vida cristiana de una manera monótona, mecánicamente, vive de una manera rutinaria, ya no espera con ansia lo que Dios va a hacer en su vida. Ese es el endurecimiento del corazón, que a veces el cristiano ya no es sensible a la palabra de Dios. Es más, ya ni quiere leer la palabra de Dios, la abre nomás cada mes, o si viene cada mes, o cada domingo, si viene cada domingo, y durante la semana ahí está acumulando polvo nada más. Ya no espera, como cuando de recién se convirtió al Señor, ya no espera abrir la palabra y pasar horas ahí a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Con el tiempo hay que tener mucho cuidado porque el corazón se puede endurecer. Ya no es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted en su carne quiere hacer algo que no le agrada a Dios, yo le aseguro que el Espíritu Santo le dice, eso no está bien. Pero si dice, pues no está bien, pero yo conozco un hermano que lo hizo, pues yo también. Y más si es un líder. Por eso la responsabilidad tan grande, ¿verdad? De mantener nuestro testimonio. Yo conozco a alguien que lo hizo. Está tentado a decir una mentira, pero el Espíritu Santo le dice, no. Pero si otros hermanos lo hacen también, entonces, pues yo también. Y ya la primera vez se le hace difícil, la segunda un poquito menos difícil, la tercera y después ya lo hace como si nada, porque el corazón ya está endurecido o se va endureciendo más y más a ser sensibles al Espíritu Santo, a ser sensibles a la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, porque somos llamados a vivir diferentes, ¿verdad? Hay que vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos manda que vivamos.
No permita que su corazón llegue a este punto de endurecimiento, hermano, hermana. Regrese a su primer amor. Regrese a su primer amor. Cuando deseaba que llegara a su casa después de 8 horas de trabajo y llegara a su casa, ansiaba llegar a su casa y en vez de comer, se iba a leer la palabra de Dios. Ahora ya no, el primero comer, dice un dicho, primero comer que ser, ¿qué? No, hermanos, no. Primero es ser cristiano, ¿verdad? Y no debemos de dejar que nuestros corazones se endurezcan, porque hay peligro en eso. Y después va a vivir su vida casi igual que los incrédulos. A estos cristianos se les llaman cristianos carnales. Y no como el dicho, órale carnal, ¿qué pasó? No, cristianos carnales, ¿por qué? Porque viven en la carne. O de otra manera se puede decir que viven haciendo lo que ellos quieren, en vez de lo que Dios les manda que hagan. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el corazón del cristiano también se puede endurecer. Ahora, yo no le estoy diciendo, míreme bien, no le estoy diciendo que va a perder su salvación porque se endurece su corazón, no. Si usted es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Pero va a vivir su vida de una manera que no le va a traer gloria y honra al Señor Jesucristo. Y si en ese momento el Señor viniera, usted se va, si es hijo de Dios se va, pero va a estar avergonzado delante del Señor. Me encontró en una mentira, me encontró haciendo esto que no estaba bien. ¿Cómo se va a sentir? Por eso no vale la pena, hermanos, dejar que nuestros corazones se endurezcan. Y este es un trabajo de todos los días que tenemos que esforzarnos por, ok, no voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Aquí el Señor Jesucristo le reprochó a sus discípulos, y el Señor Jesucristo también nos puede reprochar a nosotros. Es más, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos de cierta manera nos reprocha, ¿o no? Cuando hacemos algo que no es debido. Así que tenemos que ser sensibles, hermanos, a la dirección del Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo no nada más está en la iglesia. El Espíritu Santo va en nosotros, así que va a su hogar ahí también, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo porque está en nosotros, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo, cuando usted agarra ese control de la televisión o el cable, si tiene, ahí el Espíritu Santo le dice, eso no está bien, eso no se puede. Pero si todo el mundo lo ve, deja que todo el mundo lo vea, pero tú no es bueno para ti. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos cela, ¿verdad? Nos cela porque Él sabe toda la basura que entra a su mente. De esa manera usted va a vivir su vida. Si están dejando entrar ahí toda esa porquería que hay en el mundo, así va a reaccionar después. Cuide su mente, cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide lo que dice. Así que no queramos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos reproche. ¿O sí? Ok, vimos un reproche del Señor a sus discípulos. Ahora vamos a ver un mandato del Señor a sus discípulos. Y esto va para nosotros también. Versículo 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos aquí un mandato del Señor a sus discípulos. Después de haberlos reprendido por su incredulidad, el Señor Jesús les da un mandato. Ahora sí ya estaban seguros. Ahora sí estaban convencidos que Cristo había resucitado. Ahí estaba el Señor enfrente de ellos, lo estaban viendo con sus
propios ojos. Lo estaban escuchando lo que Él les estaba diciendo. Estaba el propio Señor Jesucristo en persona, ahí delante de ellos. Ahora sí estaban listos para cumplir este mandato que Dios o Cristo les estaba dando en ese momento. Pero no lo tengo en mi sermón, pero viene a mi mente que aún así estaban como Moisés, ¿verdad? Moisés, que Dios les estaba mandando a hablar, a pararse delante de Faraón, y Moisés no quería y no quería. Pues ahorita me viene a la mente también que estos discípulos, Dios les mandó que fueran ir, ¿a dónde? ¿A dónde dice? No, pero ¿a dónde dice? Ir por todo el mundo, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Se quedaron ahí y no querían salir de su comodidad. Fue necesaria una persecución. Una persecución para que ellos llevaran a cabo el mandato del Señor Jesucristo. Porque si hubiera sido por ellos, ahí se hubieran quedado, ¿verdad? Ahí nomás calentándose uno al otro en la iglesia, en las casas, ¿verdad? Fue necesaria una persecución y ahora sí fueron perseguidos y salieron por todo el mundo, y a donde iban predicando el Evangelio de salvación. Así que el mandato, hermanos, es bien claro, es específico. Es primeramente, el mandato es id. Dice ahí en su palabra, en su Biblia, ¿verdad? Dice id. O sea que deben de tomar la iniciativa. Sí es cierto que en ese momento el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a sus discípulos, a los 11 discípulos que tenía allí enfrente. Él se estaba dirigiendo a ellos y les animaba a salir de Jerusalén porque era necesario que el Evangelio se expandiera por todo el mundo. Pero hermanos, el mandato de salir de su tierra, como aquí le está dando el Señor Jesucristo a sus discípulos, el mandato de salir de su tierra no es para todos, no es para todos, sino el hecho de que por donde quiera que andemos, estemos dispuestos o vayamos y prediquemos el Evangelio. O sea que debemos de tomar la iniciativa de anunciar el Evangelio donde quiera que andemos. Y se traduce, se traduce también por donde quiera que andéis, por donde quiera que anden, prediquen el Evangelio. O sea que no se sienta mal si usted no está en África ahorita y dice, no estoy llevando a cabo no, usted está llevando a cabo este mandato cuando usted, donde quiera que anda, está predicando el Evangelio. No a todos Dios nos quiere al otro lado del mundo, no es para todos, ¿verdad? Aquí específicamente este mandato era para sus discípulos. Pero hay muchos hermanos o hermanas también que Dios les habla a sus corazones y les dice, ve a tal país y como un misionero o misionera y allá predica la palabra de Dios. Sí, pero no es para todos. El salir y ir a través de todo el mundo. No se sienta mal, ahí donde está. Es más, aquí en California, aquí está todo el mundo. No tenemos que salir, no tenemos que ir a África, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿No tenemos que ir a la India, o sí? No tenemos que ir a Corea o a Japón o a China. Aquí está todo, aquí está todo. No tenemos que ir a Guatemala o a El Salvador o a México. Ahí vaya al este de Los Ángeles y ahí está todo México. No, el punto es, donde quiera que estemos debemos estar anunciando el Evangelio de salvación. Así que eso es lo que le está diciendo aquí a los discípulos, que tenemos que tomar la iniciativa donde quiera que andemos. El mandato es también, aparte de ir, el mandato es el de anunciar el Evangelio a
toda criatura, a toda criatura. No seamos como Jonás, no quería ir a Nínive, ¿verdad? No, a toda criatura. Ay, es que esta raza no me gusta. No, a ellos no. A ellos no les hablo del Evangelio, no. Si se mueven, háblele. No, si es una persona, háblele del Señor Jesucristo. No importa de qué país sea, no importa. Usted no haga acepción de personas. Aquí el Señor Jesucristo dice que vayamos ¿a qué? A toda criatura, a toda criatura. ¿Okay? Tampoco se confunda, no va a decir, cuando dice a toda criatura, se está refiriendo a los seres humanos. ¿Okay? No vaya a andar predicándole por ahí a un elefante o algo. Es una criatura. No, se está refiriendo a cada persona de cualquier país. ¿Okay? Entonces, vemos ahí. Y luego, aparte de eso, dice a todo el mundo. Y a toda criatura. ¿Ama Dios a todo el mundo? Sí, sí. Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios afirma que Él ama a todo el mundo. Él ama a todo el mundo. Entonces, ¿quiere Dios que todos los hombres sean salvos? Sí, sí, sí. Aunque Dios quiere, fíjese bien, que todos se salven, no todos se van a salvar, tristemente. Pero Dios quiere que escuchen el Evangelio para que no tengan excusa aquellos que se pierden. Pues Dios les da la oportunidad de salvarse. Si escuchan el Evangelio, es una oportunidad que Dios le está dando a esa persona de salvar su alma. Pero muchos, tristemente, dicen, esto no es para mí. El cristianismo no es para mí. O dicen como aquel gobernante que le dijo a Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Por poquito, como si, como si fuera del hombre el que convence. No, es el Espíritu Santo. Esa persona, ese gobernante allá en el libro de Hechos, rechazó la oportunidad que tuvo de recibir a Cristo, de ser salvo. Porque no era Pablo el que le estaba dando convicción, era el Espíritu Santo y él lo rechazó. Así que Dios les da la oportunidad a cada persona para que sean salvos, porque Él quiere que todo el mundo sea salvo. Vamos a ver 2 Pedro 3:9. Yo sé que me lo cree, pero si no me lo creyera, me vaya conmigo ahí. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, dice, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente? No queriendo, esta es su voluntad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se goza en la muerte del impío o en la condenación del impío. Dios no se goza. Dios es amor. Dios quiere que todas las personas vivan con Él por toda la eternidad, pero no va a ser así. Tristemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque el hombre rechaza a Cristo Jesús, quien es el único camino para llevarle delante del Padre. Es la única manera de entrar al reino de los cielos, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Así que
además de la escritura que Dios nos dejó como un testimonio para enseñarnos el camino, además del Espíritu Santo que Dios usa al darle convicción a las personas para acercarlos a Cristo, también Dios usa algo más, que es la naturaleza. Todo lo que vemos alrededor. Vaya conmigo a Romanos 1. Romanos capítulo 1, y vamos a ver ahí lo que dice Dios. Y vamos a tomar déjame ver, del 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede leer todo el capítulo después del primer capítulo de los Romanos, y ahí vemos claramente cómo Dios se manifiesta al mundo entero, Así que lo que Dios quiere es que las personas se salven, y Él ya hizo todo lo posible para que las personas se salven. Dios ya no puede hacer nada más, hermanos. Todo lo hizo ya. Está listo todo para que las personas solamente vengan y reciban a Cristo como su Salvador. Puede regresar a Marcos 16. Luego vemos también, ya vimos un reproche del Señor, un mandato. Ahora vamos a ver cómo comprobar la autenticidad de los siervos de Dios. Estamos en los últimos días. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo que cómo iba a ser, ¿verdad? En los últimos días, ¿qué dijo el Señor? Algo empieza diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, ¿verdad? Así que, ¿cómo comprobar la autenticidad de aquellos que Dios ha enviado? Versículo 17 al 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, antes de entrar aquí a este punto, nada más quiero que veamos algo. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos ahí que todo eso todas esas son señales, ¿verdad?, que dice que iban a ser aquellos que eran enviados por Él, ¿verdad? ¿Estas cosas sucedieron? Sí. Todas estas cosas sucedieron en el libro de los Hechos, en el libro de los Evangelios y para acá. Sí, sucedieron, ¿verdad? Pero fíjese bien cómo en nuestros tiempos algunos nomás agarran unos de estas señales y dicen: de esta manera yo confirmo que Dios me envió. ¿Sí? ¿Cómo? Pues echando fuera demonios. Si yo echo un demonio, eso confirma que Dios me envió. Hablando nuevas lenguas, ok. ¿Y por qué no toman las demás señales? Tomarán en las manos serpientes,
eso no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues si me pica una víbora de cascabel, hasta ahí, pero ¿qué nos dice aquí? Hay que agarrar, si vamos a creer, vamos a agarrar todo, si no, no, ¿verdad? O también la otra, poner la mano sobre los enfermos y si se sanan, eso quiere decir que Dios me ha enviado, pero ¿y por qué? También la otra, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Que agarren un vasito de cianuro, como un tequila. ¿Por qué eso no? ¿Y por qué esto sí? No. Mire, estas cosas sucedieron ya, hermanos, y aquí mismo lo vemos, que son, como dice acá la palabra, estas señales eran para confirmar que estas personas, estos discípulos, para confirmar que eran enviados por Cristo, porque no había otra manera de confirmar que quién venía de Dios o quién no venía de Dios. ¿Cómo se comprueba si una persona es enviada de parte de Dios? Porque hay muchos que afirman que Dios los envía, que Dios les ha encargado algo. La misma palabra de Dios nos dice cómo saber si vienen de Dios o no. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dice que si lo que el profeta profetiza se cumple, ese profeta fue enviado por Dios. Si no, ese hombre es un mentiroso. Vaya conmigo a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. ...21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, dice la palabra de Dios, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y luego dice el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Más adelante también en otro pasaje dice que los apedreaban, ¿verdad? Aquellos que profetizaban falsamente. Sin embargo, en nuestros tiempos no pasa eso. Es más, las personas les dicen, Dios me dijo y esto va a pasar. No pasa y las personas le siguen creyendo y creyendo. No, hermanos, no. Hay que ser sabios, hay que meternos a la Escritura. Entonces, esa era la manera que en los tiempos antiguos se confirmaba. En los tiempos del Antiguo Testamento hasta los tiempos de Cristo se podía confirmar a los enviados de Dios por medio de las señales que Dios hacía para asegurar a los a los oyentes que Él los había enviado. Dice el versículo 20 de Marcos 16, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y luego dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que ellos estaban anunciando, que ellos decían. ¿Cómo la confirmaba Cristo? A través de las señales que la seguían. A través de las señales. Recuérdese, les he dicho muchas veces, en ese tiempo la Biblia, la palabra de Dios, todavía no estaba completa, no estaba escrita. Estaba el Antiguo Testamento nada más, ¿verdad? Y la palabra, toda la palabra ya no estaba completa todavía. Entonces, ¿cómo podían confirmar o cómo podían saber si esta persona venía y les decía, vamos a reunir tantos y esto Dios dice? ¿Cómo iban a saber? A través de las señales que el Señor les concedía que hicieran. Así es como ellos confirmaban. En nuestros tiempos Dios usa su palabra para confirmar a los oyentes que el que habla viene de parte de Dios. También usa el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes, en cada cristiano, para darle discernimiento y saber si lo que está escuchando viene de parte de Dios o no.
yo no le voy a hacer ninguna señal. No le voy a crecer un diente que se le cayó. No. Lo que le voy a hablar de la palabra de Dios, y usted va a discernir a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que está en usted, si lo que está oyendo viene de Dios o viene de mis sueños o lo que yo creo. No. Así es como nosotros en nuestros tiempos nos damos cuenta. Hechos 17:11. Hechos 17:11. Hablando de los hermanos de Berea, dice, aquí es Pablo el que está hablando a estos hermanos de Berea, ¿verdad? Y en el 11 dice, y estos, ¿cuáles estos? Estos hermanos que estaban escuchando a Pablo, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, lo que Pablo estaba hablándoles, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las escrituras era el Antiguo Testamento que tenían ellos, ¿verdad? Entonces no tenían el Nuevo Testamento, pero ellos estaban viendo a ver si lo que decía Pablo iba de acuerdo con lo que el Antiguo Testamento decía, con las escrituras. Y dice que eran más nobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a la escritura para ver si era cierto, ¿verdad? Alguien me dijo el viernes, me pidió disculpas en el estudio que tuvimos, me pidió disculpas porque me dijo, perdóname, pero es que yo pregunto mucho, y le digo, no, ¿sabes qué? Me da gusto que haga preguntas, que tengan preguntas o comentarios. Yo no me enojo, hermanos, no. Y si no sé, pues no sé. Pero yo le aseguro que voy a investigar y le traigo la respuesta, ¿verdad? Pero no debemos de enojarnos, pastores, no deben de enojarse si alguien les hace una pregunta, si una pregunta sincera quieren conocer, ¿verdad? Si una persona se enoja, eso es una forma de encubrir que no sabe y no quiere y le puede hasta regañar para intimidar a los demás para que no se atrevan a preguntar. Usted haga preguntas, es bueno, eso es bueno, eso demuestra que está pensando, ¿verdad? Así que eso es lo que vemos entonces aquí. Es la manera de comprobar a través de la Escritura en nuestros tiempos, a través de la Escritura, y también vemos que, como le digo, a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1, Primera de Juan 4:1, y vemos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Se ha fijado usted que a veces anda usted de vacaciones o va a otra ciudad y luego conoce a algún cristiano o cristiana que parece que se saludan y se presentan y parece que ya se conocieron de hace muchos años? Hay algo entre los cristianos, ¿verdad? Que decimos, gloria a Dios. Pero también hay ocasiones que usted ve personas y dicen, como que, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues yo, como que decimos, ¿será? ¿No será? Pero, bueno, eso no nos conviene, no es de nosotros, ¿verdad? Es Dios el que juzga. Entonces vimos ya cómo comprobar la autenticidad de los siervos de Dios. Ahora vemos la seguridad de saber que el Señor está con sus siervos. Versículo 19 y 20, si regresa al libro de Marcos, la última parte. Creo que se nos hizo un poco tarde. Dice la palabra de Dios,
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces vemos ahí, hermanos, el Señor Jesucristo, después de que les habló, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero, hermanos, notemos que esta es una manera de decir que Cristo está al lado del Padre. No se imagine a Cristo que está sentado ahí sin hacer nada por más de 2000 años, ahí nomás está sentadito. No. Es una manera de decir que Él está al lado de Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? O sentado al lado del Dios Padre, pero no quiere decir eso literalmente, pues. No quiere decir que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y ya Dios le tenía preparada una silla bien cómoda y ahí está hasta ahora estos momentos. No, esa es una manera de decir que Él está al lado de Dios Padre. No se lo imagine sentado por más de 2000 años. Cristo sigue sosteniendo toda la creación y Él sigue al tanto de los suyos. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta Él. No puede estar nomás sentado y luego estar al lado. No, Él está al tanto de toda su creación, está al tanto de los suyos. Ahora vemos cuando una persona está completamente convencida que Dios le ha enviado, se va a esforzar por cumplir el encargo que Dios le dio. Si usted está seguro que Dios le manda que hable el evangelio a las demás personas, usted lo va a hacer, ¿o no? Si usted está convencido que Dios quiere que usted viva en santidad, usted se va a esforzar por vivir de acuerdo a lo que Dios le dice. Si no lo cree, usted va a hacer lo que usted quiere. Sí, la Biblia dice, pero es la Biblia. Yo hago como yo quiera. No, lo que uno cree, lo que usted tiene en su mente y lo que usted cree dicta su forma de vivir. Es simple. No es lo que decimos, es lo que hacemos. No es lo que sale de nuestra boca, sino cómo nos comportamos. Eso dice al mundo en quién creímos o qué es lo que creemos. Viva, hermano, hermana, viva de acuerdo al Evangelio. Si ha creído en Cristo y no tiene ninguna duda que Cristo está, no tenga ninguna duda que Cristo está a su lado, ayudándole a llevar a cabo su obra. Él le aseguró a sus discípulos y a nosotros que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar su Espíritu Santo para venir y morar dentro de cada creyente. Así que usted no está solo, no está sola. Dios está a su lado. Dios está ayudándole. Dios está confirmando lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque Él le envió, Él nos envía a cada uno de nosotros, primeramente a vivir en santidad y después anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de salvación. Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Si Cristo dio su vida por usted, téngalo por seguro que Él está al tanto de todo lo que le sucede. Y Él está a su lado, aunque usted no lo sienta. Él nunca le va a dejar. Él siempre va a estar a su lado. Solo viva para Él y sea obediente a Él y no se desanime. No se desanime. Nos estamos acercando, cada día que pasa nos estamos acercando más al Señor Jesucristo. O nosotros a Él o Él a nosotros en su venida, ¿verdad? Dice el hermano Manuel, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Yo lo creo también. No podemos decir un tiempo exacto, pero sabemos que el Señor está cerca. Viva para Él. Así que le animo a usted que nos está viendo que entregue su vida al Señor Jesucristo. Reconozca que usted necesita salvación, necesita perdón de sus pecados. Usted necesita de Cristo. Recíbalo. Él está con los brazos abiertos. Él murió con los brazos abiertos
esperando a cada uno que se arrepiente y venga a Él para recibir perdón de pecados. Que el Señor le bendiga.